Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. En esta oportunidad ya es 11 de septiembre del 2018, 45 años del golpe militar. Hoy tenemos un capítulo especial para revisitar el periodo histórico que acompaña esta publicación, la dictadura, la historia secreta de Chile, del señor Jorge Baradit, que hoy nos acompaña. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido. Salud. Oye, gracias por acompañarnos en un día de alta Asiento, expectación a por propósito favor, del tomen libro. asiento. Oye, y nos pueden seguir en la conversación, en las autodenominadas de las redes sociales, con el hashtag BaraditNSDL. Y además se pueden ganar un ejemplar del libro que tiene Marcelo en la mano. Esta se llama La Dictadura, que hoy salió a la venta en @sigamosdelargo13. Pueden participar por el libro en Instagram. Perfecto. Y quiero nuevamente que se vea la portada del libro. Esta es una imagen de Augusto Pinochet después de haber leído el libro. Puede ser, ¿eh? Es Sí, probable. yo creo que no. ¿Es verdad que es primera vez que está en Canal 13? Sí, primera vez que me invitan a Canal Pero 13. o sea, no le habían... ni a un bienvenido. comentario en un matinal, a nada. No, había estado en todos, pero este es mi... perdí la virginidad hoy día. Bueno, bien. Vamos a ser gentiles. ¿no? Era hora. Esto con Sean mucho suaves, cariño. sean Mucho suaves cariño. conmigo. Primero, súper importante la edición, la seguidilla de grandes éxitos que ha sido la historia secreta de Chile. Sí, po. Un libro que sale con todos los volúmenes vendidos, ya Claro. se está haciendo la segunda edición. Un bálsamo este día, esta situación a propósito de los últimos meses. ¿Para ti? Sí, pues he estado bien movido, pero para muchas personas, las redes sociales, la pega. Yo estuve enfermo, estuve en la UTI. Estuve nadando en morfina 3 días, alucinando como enfermo, vi unas cosas muy raras que después les cuento. Ya. Y después de eso, además, terminar el libro, terminar el programa de la tele, enfrentar lo que pasó en redes sociales, que fue muy duro, y finalmente lograr sacar este hijo. Ahora, medio feo sí el hijo, pero... Este es un hijo que tú, me imagino, venías pensando mucho antes de todos estos problemas. ¿Cómo nace la idea de hacer un libro exclusivo de Del periodo. Augusto Pinochet? Lo que pasa es en que el poder. con los periodos históricos es lo mismo que es como si tuvierais una cámara con un solo objetivo. ¿A qué me refiero? Que mientras tú estáis cerca del hecho histórico, parece que pudierais analizar solamente partes, ¿no? Entonces, libros sobre la conjura hay muchos, libros sobre el atentado a Pinochet hay muchos, pero tenía la impresión que lo que faltaba era un libro que pudiera recorrer en sentido de divulgación el contexto famoso antes famoso del golpe. contexto. El famoso contexto. Que ya nos costó un ministro. Antes del golpe, el periodo de la dictadura y la transición, en código de divulgación, para explicar un poco. Ya, ¿no? y tal como tu otro libro, aquí aparecen momentos, escenas, reuniones, no sé, Sí, claro. que no se tienen tanto conocimiento y de pronto tú los Es lograste. es un poco engañoso, porque en realidad lo que yo busco nace a partir de haber viajado por Chile. Suena como político, ¿no? Yo he recorrido el país, pero de Baradit, verdad... A3. Claro. Pero de verdad hay un desconocimiento tremendo sobre lo básico, ¿no? Tú ves redes sociales y la gente se remite a tirarse 2 panfletos para allá, Sí, claro. 2 panfletos para acá, y la verdad es que en este caso, que no es una historia secreta, porque la dictadura es Está bien un elefante abierta, en la Claro. pieza. Lo que busqué en el fondo fue asentar un relato que pudiera hacer comprensible para todo el mundo, para gente como yo. Un proceso que es reciente, que debe ser de los más importantes de la historia del siglo XX chileno, si no el más importante, y que está bien en la oscuridad. ¿Y dónde hay más panfletos? ¿En la izquierda o en la derecha? Yo creo que en los dos. Quizás un poco más ahí en la derecha, porque tienen que justificar una cuestión muy tremenda, ¿no? Más injustificable. Justificar matar miles de personas, justificar torturar 30.000 personas, justificar una intervención con Hawker Hunter. Yo leí el fin de semana al exministro Carlos Sí, Cáceres impresionante. decir que el bombardeo había sido necesario. Viejo, pero si no habían armas, si habían 80 gallos con unos fusiles adentro, ¿de dónde sacáis? Entonces, era muy necesario, encuentro yo. Lo de Altamirano también es también. súper intenso lo que dice, quiero que me olviden. Hay algo que me gustaría preguntarte, ya está agotada esta edición. Hay un interés especial en Sí. tu obra y en tu manera de relatar. ¿Por qué crees tú que el público chileno busca en ti lo que no ha encontrado en otros libros? Lo que pasa es que, a ver, la historia parece ser esa vieja pesada de la escuela. Es fome, parece un Excel, ¿no? Apréndase esta batalla, claro. este nombre La y el fecha, el año. hecho, Fecha claro. y un Excel para abajo. Y la historia es Word. La historia está escrita en código de narración. Yo te decía, la historia tiene odio, tiene venganza, tiene esperanza, tiene sueño.
tiene pasión, sexo. Entonces, es una lata la manera como ¿Hay se cuenta. sexo aquí? Porque ya ¿Te me empezó a interesar? el libro parte del Qué 69. revelación. Es porque tú naciste ese día. Yo nací en el 66. Ese año, claro. Bueno, Gran año. hablábamos de sexo. Oye, tremendo La broma año. fácil. Tremendo año. Woodstock, se inventa internet, llega el hombre a la luna, nazco yo. Ya, ¿y por qué Yeah. parte del 69? ¿Qué empieza a pasar el 69 que anticipa lo que va a ir después? La campaña. O sea, yo sé que en la casa, por ejemplo, de mi abuelo, había un cuadro de Salvador Allende en el living, ¿no? Encabezando los almuerzos. Así que para mí era Que ya había sido superimportante. candidato en varias ocasiones. Exacto. Cuatro veces antes. Claro, había sido 3 veces candidato antes y es súper importante porque es la previa, es antes de que él incluso sea candidato. Y antes de ser candidato, y aquí viene uno de los primeros mitos, ya estaba destinado, ¿no? Ya estaba destinado a ser vapuleado, a ser saboteado. Porque uno de los grandes mitos, y hablemos de esto al tiro, es que el golpe fue producto de la debacle. Que el golpe fue producto, como que estuvieron obligados a intervenir los militares producto del derrumbe. Mentira. Esto estaba planificado desde antes. Pero era un continente que venía en un contexto Por en el cual supuesto. estaban entrando Los las años 60. dictaduras militares Por con mucha supuesto. O fuerza. sea, la tesis tuya es que si Allende hubiera hecho un gobierno maravilloso, Daba lo fantástico, igual habría Daba habido un exactamente golpe. lo mismo. Piensa tú, la Patricia Verdugo descubrió que ya en 1967 Estados Unidos tanteó en Chile con unos cuestionarios a oficiales preguntándole derechamente, Claro. sin ningún eufemismo, ¿en qué condiciones cree usted que los militares podrían hacer un golpe militar en Chile? Preguntando, tanteando. Y esto dentro del contexto mundial de donde entre Estados Unidos y la Unión Soviética ponían sus fichitas. La ¿Sabes guerra cuál Bueno, fría, ¿no? teníamos pero- la guerra de Vietnam, teníamos un montón de Sí, otras pero ¿sabes cosas. cuál es el problema? Que a diferencia de la guerra de Vietnam o la anterior guerra en Corea, eran efectivamente dos palos blancos peleándose con Unión Soviética y Estados Unidos detrás, ¿no? O sea, eran Estados Unidos y Unión Soviética. En el caso de Chile no. A ver, Jorge, en el caso de Chile, cuando mira, ¿Por qué no? inventaste- ¿Quién peleaba acá? acá peleaba Estados Unidos, que quería mantener su zona de influencia limpia, pero Unión Soviética no le importaba un carajo a Allende. No le importaba porque para Unión Soviética lo que querían era el castrismo, era la revolución por la vía armada. Esto le Claro, parecía... esa cosa era muy hippie. Esto le parecía a la Unión ¿Democracia? Soviética un experimento Claro. burgués, Oye, ¿cachai? pero- Ya, Déjame llegar retroceder por un la- poco, por la Jorge, para foto. preguntarte, Claro. porque conociéndote, Sí. cuando pensaste toda esta historia secreta, ¿Mm? yo me acuerdo que en Twitter, y Sí. no voy a recordar Twitter en buena onda, Sí, claro. está bien. cuando hiciste esta idea del 21 de mayo y Claro. fuiste minuto a minuto de lo que estaba pasando, Sí, pues. y también pasaba con el 11 de septiembre, que era como, wow, qué loco era ver como el día 11 de septiembre o como el día 21 de mayo relatado como si Twitter existiera en esa fecha. Exacto. En el momento en que escribiste el primer libro, ¿ya teníais pensado este? Sí. Siempre para mí fue una... Porque fue un- daba la idea, conociéndote Sí. y entrevistándote antes, Sí. de que este debía haber sido el primero, ¿no? Lo que pasa es que toda la vida me ha obsesionado el tema, Claro. porque, te repito, este debe ser uno de los casos donde Chile se refunda de una manera tan violenta. Quizá hay uno solo anterior, que es 1830, cuando sube Diego Portales. Quizá 1830 y 1973. Dejando de lado el 91, dice. Claro, dejando un poco de lado ese incluso. Mm. Creo que debe ser un momento donde Chile se refunda, Hay un pero corte. se corta con una intención de convertir a Chile en otra cosa de una manera... A ver, Jorge, estamos viendo a Allende ahí Sí, sí. en la imagen. Eso es lo que quería- Allende es un personaje muy particular, ¿Mm? no solo por su intentona repetida, Sí. sino por su ideario, ¿no? Sí, y claro. el conglomerado que lo apoyaba. ¿Cómo tú defines a Allende? Ah, Allende. Tú sabes, mira, yo aquí soy súper imparcial y tengo que admitirlo. Mi hijo se llama Gabriel Salvador. Tengo que admitirlo. Mira, ajeno a los errores que se cometieron durante la UP, Salvador Allende está en el corazón del pueblo de Chile. Cuando en un canal amigo hace unos años atrás eligió a los chilenos del milenio, salió electo Salvador Allende como el gran personaje de nuestra historia, compitiendo con Arturo Prat. Salvador Allende tuvo un romance con el pueblo de Chile. Ajeno a lo que se pueda decir sobre su desempeño, él fue una persona que toda su vida, desde que partió con Pedro Aguirre Cerda en los años 30, que se preocupó de las personas,
Cuando uno observa la batalla de Chile de Pato Guzmán, uno se da cuenta de esa figura, de este estadista que recorría y que tenía una conexión muy fuerte. Una clase política que tú crees que ya desaparece con este periodo presidencial, con ese periodo democrático en Chile. Sí, yo creo que las últimas grandes figuras de la política chilena son los que combatieron la dictadura. El caso, por ejemplo, de Ricardo Lagos. Cuando la gente se pregunta por qué no hay un reemplazo a esa generación, tenés que preguntarte, o sea, hay que preguntarse lo siguiente. Piensa tú que Ricardo Lagos se vivió la década de los 60, con todo lo que significa. Se vivió la llegada del primer presidente electo democráticamente socialista de la historia del mundo, de la historia de Occidente. Se vivió un proceso socialista, un golpe militar, se vivió un exilio, se vivió la Guerra Fría, se vivió volver y luchar por la democracia, represión, un plebiscito. La generación que viene para atrás, con Cueva, peleó por el pase escolar en los 90, ¿te fijas? Entonces, es una generación de una tremenda potencia, con todos los peros que uno puede tener por Ricardo Lagos. Ahora, volvamos a Allende, sale elegido presidente y inicia un proceso que culmina con el Los golpe 1000 militar. días de Allende. Los 1000 días de la Y vida que tú popular. dices que estaba más o menos sentenciado desde antes. Claro. Sin embargo, la situación que nos ha llegado a través del, qué sé yo, de distintos De la medios, construcción de la libros, historia. qué sé yo, crónicas, es que la conducción, tú mismo dices que hubo algunos errores, llevó a un desabastecimiento, a una inflación. ¿Cómo tú analizas ese periodo, el periodo de los 3 años de Allende? A ver, bien en corto, ellos plantean Primero, no es cierto que Salvador Allende haya sido... Esto es parte de los mitos que se discuten, ¿no? Cuando te dicen, Allende fue electo apenas por un 36%. Es decir, no era legítimo. Lo que hay que decir a todas esas personas es que solo 2 periodos antes, el único candidato de la derecha que había electo presidente antes de Piñera fue electo por menos, fue electo por el 32%, porque era el método. Si tú lo pensáis, Allende sacó 36%. De Alessandri. Claro, Alessandri. Piñera en primera vuelta también sacó 36%. Si no hubiera segunda vuelta, Piñera habría sido electo por el mismo porcentaje de Allende. Entonces, primero despejar eso. Allende es legítimamente electo. Pero para hacer si es que hubiese habido segunda vuelta, seguramente Allende no sale. No, dices por la democracia por la democracia cristiana. por El Tomic programa, con, el programa de Tomic era casi idéntico al de la UP. Tenía expropiaciones, reforma Había agraria, salido Tomic. área social. Bueno, Es que lo que pasa es que si hubiera salido Allende o me traiciona Allende o Tomic, y era un periodo de revolución, era un periodo donde se buscaba acentuar los cambios que venía trayendo Frei. A lo que voy es que de todas maneras habríamos tenido un gobierno de cambio, comillas, más radical, potente. ya, y esos primeros años, ¿cómo se dieron? Mira, el primer año tuvimos en Chile un crecimiento del 9%, que es una cuestión que a todo el mundo se le olvida. Hubo un proceso donde efectivamente los trabajadores aumentaron su calidad de vida a través del aumento de las remuneraciones, derechos sociales, hubo un aumento en la calidad de vida en general. Lo que vino después fue un estancamiento de la economía por varias razones. Algunas son de responsabilidad absoluta del gobierno de la OP, otras es producto del boicot y de la decisión de Nixon de hacer aullar a la economía chilena, que fue su declaración literal. Eso incluso antes de que Allende asumiera la Pero presidencia. absolutamente, sí. Estados Unidos, cuando yo digo que Allende estaba sentenciado, ya antes había un plan de la CIA para impedir que Allende asumiera o de producir, en caso que asumiera, un golpe a largo plazo. Ya se estaba reuniendo Edwards con Merino y la Armada antes de que Allende asumiera. En ese contexto, cabe pensar que pecaron de ingenuos, ¿no? En muchos términos. Y uno de los Sí. botones más claros y una de las cosas que la gente más comenta es la venida de Castro de Chile. Sí, por ¿Tú supuesto. crees que sin Castro instalado en Chile, la percepción pública chilena se hubiese crispado tanto o no? Por supuesto que eso fue una chispa, ¿no? La venida de Castro y su estadía de meses acá fue, en el fondo, tocarle la oreja todos los días a gente muy poderosa en Chile. Pero yo creo que el problema principal acá estuvo dado por lo mal cohesionada que estaba la UP. Teníamos 2 grupos dentro, y esto es Vox Populi. Claro, estaba el Partido Comunista, que era
muy democrático y proclive a este desarrollo de un socialismo en democracia, y estaba el Partido Socialista que quería ir más allá Que de era la más rudo legalidad, incluso, claro, quería provocar el Claro. enfrentamiento, avalaba las tomas. Ahora, pero también hay una cosa que me acuerdo de haberlo conversado contigo, que tiene que ver con y mira qué linda frase, el contexto histórico. contexto histórico. Porque parecía buena idea para ellos tal vez tener a Fidel en ese tiempo una cantidad de meses. Parecía buena idea tirarse contra los gringos porque aún no saben todo lo que sabemos ahora, porque iba a haber un golpe o, Lo que o pasa todo es lo que que sabemos y sobre era un contexto Vietnam. internacional. Lo que pasa es también, que, ¿no? mire, ahora yo creo que todo el mundo se podría reír porque en realidad a lo que jugaba Allende, porque a diferencia de los panfletos, no tenían armas, no habían armado a la gente, y cuando alguien dice, no, pero el MIR tenía fusiles, tenía ametralladoras, yo las vi, viejo, por el otro lado tenían jets de combate, acorazados, tanques, no me La güey. Escuela de ¿sí? las Américas. Entonces, Claro. por el La relación, enfrentamiento, el enfrentamiento. muy difícil. Claro, no había posibilidad alguna de llegar a un tema. Entonces Allende lo tenía súper claro. También sabía que Chile no estaba para un enfrentamiento Claro. armado ni para una revolución. Pero Hay una- déjame decirte solo una cosa. Sí, pero ¿Mm? también se creía, como había pasado en otras partes, que el ejército podía dividirse. Sí, Porque había un general, como el general Prats, que estaba claro. dentro del gobierno. Se creía que, y en algún momento yo tengo amigos que me contaban que el día del golpe eran universitarios, ellos les llegaban rumores, ay, viene una columna Sí, del ejército pero desde eso- el norte a pero enfrentarse. claro, pero todo eso Y estaba en la eso mente. no pasó nunca. Todo eso estaba en la mente de gente como Altamirano, ¿no? Que hablaba de las columnas Con de una trabajadores. irresponsabilidad total. Una irresponsabilidad de O mierda. sea, ¿cachai? las teorías que alguna vez se han planteado y que creo que se van a seguir planteando de que si no hubiese ocurrido el golpe, Lo que dijo Alamán. exactamente, habría habido un autogolpe y Chile se habría transformado en una dictadura Mira, comunista. Se tuvo que inventar el plan Z para justificar el nivel de violencia que hubo durante el golpe, porque los golpes en Chile, históricamente, eran algo muy, muy tranquilo. Hay golpes en Chile donde eran 4 oficiales que entraban a la moneda y le decían, oiga, señor presidente, sabe que ya tenemos todo esto regimiento y sabe que hasta aquí llegamos. Y el tipo chuta se paraba y decía, bueno, y pasaba otra Oye, habitación. que son pesados. Y listo, claro. Claro. Pero la violencia con la que se llevó adelante este golpe fue tal que hubo que inventar una justificación. A ver, ¿y cómo- esa cómo justificación llegamos fue a- el plan Z. Al caballero que ilustra la portada de tu nuevo disco. ¿Qué pasa con Pinochet? Me ¿Cómo gustó eso. aparece, Pues cómo eso podría aparece ser en la cantado, película? en realidad. Me gustó eso, el nuevo disco. ¿Dije nuevo disco? Sí, Bueno, el nuevo libro. Un nuevo estilo de baile. ¿Cómo entra Pinochet en este baile? Porque entendemos que Pinochet hasta las últimas horas era supuestamente un militar leal Mira. a la Unidad Popular. En 1968, el general Tulio Marambio tiene en sus manos las notas de los oficiales. Y hay uno que por tercer año consecutivo sacó pésimas notas. Y eso ameritaba la mínima calificación y darlo de baja. Él lo cuenta, Tulio Marambio. Y dice que cuando trasciende esta decisión, llega Lucía y se hinca, Lucía Iriart, y se hinca frente a él. Lo cuenta él. Ya. Le toma la mano y llora pidiendo que no dé de baja a Augusto Pinochet Ugarte. Pinochet Ugarte era un oficial oscuro, un oficial de pocas luces, callado y muy mal considerado. Prats lo pone porque era un tipo susceptible de subordinarse. Lo pone porque supone que además es un tipo ordenado, que va a respetar la Constitución. Augusto Pinochet no entra al golpe, contra lo que él mismo construye en su libro En su épico, El Día Decisivo, hasta el día sábado, cuando están 3 días persiguiéndolo para que diga sí, voy a estar en el golpe. Arellano lo persigue, Lee lo persigue y él se escabulle, los ¿Y driblea. quiénes son entonces los que planifican directamente? El golpe le pertenece a Merino. Pero ¿por José- qué no lo pusiste en la... Porque él no es, porque esto se llama, porque esto se llama Qué la dictadura. injusticia. Porque esto se llama la dictadura. Pero espérate, en ese tiempo Allende tenía a todos los ministros, eran ministros militares. No todos, pero No sí todos, había, ya, pero una gran mayoría. había militares. Porque Merino no era el comandante en jefe. Es que de la esto es Armada. una revolución. Cuando uno ve los nombres de los comandantes en jefe en marzo del 73, dice, ¿quiénes son estos gallos? O sea, Claro. ni en Carabineros, ni en la Fuerza Aérea, ni en el Ejército, ni en la Armada estaban la Junta. Lee asume después. Bueno, ¿y A en ver, qué pero- momento aparece la personalidad que todos después conocimos de En la Augusto Pinochet? mañana del golpe militar. Ahí aparece. Lo cuenta muy bien también Patricia Verdugo, en Interferencia Secreta. Ella dice una frase, pero es que es maravillosa. Ella dice, durante la mañana, este tipo callado
comienza a gritar. En esas grabaciones que en algún momento empieza a levantar la voz, empieza a gritar. Y se sube un avión. Y se sube y se cae. Y vale, rendición incondicional, rendición incondicional. Oye, un gran imitador. Hay Es talento, como con Hammer, porque hay ya lo he talento. escuchado tanto. Oye, pero está la idea de que el golpe lo arman los militares con las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas en sí, pero también hay un sectores civiles detrás y hay también una conversación internacional. ¿Eso también es parte del libro? Sí, por supuesto. Lo que hay ahí es ¿quién cree esta arma esta cuestión? ¿No? La verdad es que las Fuerzas Armadas intervienen sin la coordinación de la CIA, intervienen sin la coordinación tampoco con civiles. Es una acción propia, pero sí los civiles, los empresarios chilenos, muchos empresarios chilenos, colaboraron en algo que se llama la desestabilización del gobierno, ¿no? Yo creo que el gran aporte del empresariado y la derecha chilena fue desestabilizar el gobierno para generar, primero, digámoslo así, el primer plan que tenía la derecha era provocar una escasez y un desastre económico durante el año 72 para que en marzo del 73 las elecciones parlamentarias les dieran los 2/3 y ellos pudieran constitucionalmente destituir a Allende. Sacar a Allende, ya. ¿Cuál fue el problema? Que Allende, que sacó un 36% en la elección, subió un 44% Ese en famoso marzo, titular de Volamos la Raja. en marzo del 73. Marcelo. Contra Eso todas- salía el titular. Más que- respeto. Fue Está como, así. está como Paulsen. El marzo del 73, Allende subió, que eso también desmitifica los que dicen que Allende fue bajando su popularidad y que por eso tuvieron que actuar. Mentira, la popularidad de Allende subió. Entonces, ¿qué pasó? Cuando no tuvieron ese porcentaje para acusarlo constitucionalmente, decidieron que había que derrumbar el país y forzar una acción militar. Ya, o sea, el desabastecimiento, ese tipo de cosas fueron parte de este plan. El desabastecimiento fue un arma, el bloqueo económico norteamericano fue otra arma. Se confiscaron buques de cobre completos en Suecia, en Hamburgo. Tu tesis también es que a la altura de septiembre no había una mayoría de Chile que estaba por que se sacara al gobierno. Yo creo que al final había mucha gente que estaba esperando ya que esta cuestión se resolviera. De Porque alguna habían forma. llegado, porque mira, en marzo del 73 ya no había nada que hacer. En marzo del 73 la DC bloqueó las conversaciones prácticamente con la UP y se alió con la derecha. Y entre ambos, en el fondo, deciden que esta guay hay que hundirla. La CODE. ¿Cachai? Claro, a esta cuestión hay que hundirla. Vamos- Entonces, no había salida. Vamos al 11 de septiembre. ¿Cómo Estamos en el 11 de ingresa en el septiembre. libro el 11? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Desde dónde atacas esta fecha tan importante? Bueno, esto parte con la decisión de Merino de atacar un día 11, el martes 11 de septiembre. Él es el que coordina todo, el arma. ¿Hay Con- alguna lógica en que sea el 11 de Por septiembre? supuesto. A ver. Es súper importante primero que sea martes, Ajá. porque tienen que estar todos los militares acuartelados. Y el fin de semana no podían porque se iban todos para la casa. ¿Y cómo justificaba que los iba a dejar ahí? No, tampoco el lunes, porque como esta actuación iba a empezar en madrugada, en realidad era madrugada del domingo. Entonces tenía que ser un martes Claro. para que tuvieran todos los militares ahí. Después tenía que haber una razón. Y el día martes 11 se juzgaba a Garretón y Altamirano por haber llamado al alzamiento de la Armada, a la sublevación de la Armada, que también es anticonstitucional, es motivo casi de acusación de traición. Entonces se justifica el acuartelamiento indicando que Ese el dato. otro día era peligroso para la seguridad nacional. Además, se había preparado algo que se llamaba el Plan Hércules, que era una forma de coordinar las Fuerzas Armadas para prever un posible alzamiento y problemas sociales, pero no era ni más ni menos que la preparación del golpe. Era la misma Ya, pero preparación. espérate, a la 1 de la mañana, estamos más o menos a esa hora Sí. en el 11 de septiembre. ¿Quién se movió primero? ¿Los marinos? Los marinos. O sea, a esta hora los marinos, hace 45 años, estaban listos. Estaban listos. No, antes estaban listos. Ya, ok. Incluso hoy día en la mañana se les entregó a todos los oficiales porque la Armada estaba en Operación UNITA. Ayer Ok. la tropa, la escuadra norteamericana se fue de la bahía, pero se quedó afuera de Coquimbo, esperando a la Guaite, Por Seaca. por Siaca. Y hoy día en la mañana se les entregó a los oficiales de los barcos un sobre sellado que tenían que abrir hace un rato a las 12 de la medianoche. Ahí está. Jorge, Y ahí estaban me, las órdenes. me quedo dando vuelta Bien. una cosa que dijiste hace un rato. Sí, efectivamente no había mucha resistencia, Sí. porque esto de que estaba un ejército no era así. ¿Por qué hacerlos? ¿Por qué pasarse a la raya? ¿Cuál era el objetivo de
hacer creer de que Mostrar había un poder. ejército, que había que bombardear. ¿Por qué no sacar a Allende, tomar el poder simplemente? Porque esa es una diferencia de este golpe y de esta acción con otras dentro de la historia de Chile. Hay una idea, me gusta decirlo así, hay una idea que persiste a lo largo de toda la historia de nuestro país, que es terrible y se inaugura con Portales, que es que, ¿tú has escuchado la frase Chile es un país estable? Para la náusea, Eso es de ¿cierto? Portales. Entonces, la estabilidad en Sí. este país y el orden bien vale vidas humanas. En este país, la vida Justifica humana cualquier no es el cosa. tope. La justificación es la estabilidad. Entonces, bien vale, durante toda la historia de Chile, masacrar obreros de la Escuela Santa María, masacrar trabajadores en Punta Arenas o a lo largo de todo el país, si eso permite estabilidad. ¿Cuál es la diferencia con el 11 de septiembre? El 11 de septiembre es una especie de solución final. No es acallar el problema en Iquique, acallar el problema en Punta Arenas, es acallarlo para O sea, siempre. es un de ahí golpe de poder. es eliminar de raíz, acuérdate de la frase de Lee, extirpar el cáncer marxista. Esa es Esa la, diferencia. revolución al revés, técnicamente, ¿no? Como que Chile estaba esperando la revolución soviética, comunista, socialista, y cae una revolución A mí me gusta- los Chicago Boys. A mí me gusta finalmente. decirlo de otra manera, decir, Chile es un país tan raro que intentó el socialismo por vía democrática y terminamos en el neoliberalismo por la vía armada. Mm. Porque en el fondo es eso. Claro. Le salió con el tiro para Salió otro para lado. otro lado. Para otro lado, Claro. completamente. ¿Qué hay con lo que continúa? ¿No? Me imagino que el 11 tendrá importante volumen dentro Sí. del relato. ¿Qué hay con el resto de ¿En los qué, años? en qué está Allende a esta hora? ¿Cuándo se entera? Sabemos favor. mucho de lo que pasó en la mañana, ¿no? Allende, claro, Allende le llega la información más o menos un poco antes de que había movimiento de tropas en los Andes. Pero fueron unos milicos que se adelantaron y como que prendieron todas las alarmas, pero apareció Pinochet como la gente del ejército así, no, si esto es parte de una operación, que Todo nada que ver, tranquilo todo aquí. tranquilo, porque todo el mundo confiaba en Pinochet, le tenían absoluta confianza. Si incluso el 11 en la mañana, una de las primeras cosas que dice Allende en La Moneda, Llama. cuando se entera del golpe, es una frase que se acuerdan los testigos. Pobre Pinochet, lo deben haber tomado preso. A esta hora, Allende está reunido con sus asesores planificando lo que mañana iba a ser el plebiscito. Allende ya sabía que esta situación no tenía vuelta y había planeado un plebiscito para que la gente decidiera si quería continuar o no. Y lo más probable es que perdiera. A ver, me imagino que es muy difícil condensar lo que viene, porque el libro dura hasta el Tremendamente 2006. Sí. Entonces, viene el golpe, se asume la Junta Militar, la primera etapa terrible, dramática. La primera etapa es una masacre indiscriminada. ¿Cuáles son para ti los hitos más importantes de ahí para adelante? Lo primero para mí es esta nube que se produce, primero, que es una masacre indiscriminada, gente muriendo Como por esta cualquier guerra sucia. razón, claro, una guerra sucia, que a diferencia, por ejemplo, de Argentina, donde durante todo el periodo del proceso se mantuvo de esa manera, aquí en Chile rápidamente se detuvo y se regularizó. Y un segundo paso que da la dictadura es la creación de la DINA. La DINA, que en el fondo más o menos se organiza a fines de 1973, lo que hace es constituirse no solamente en una policía política, en una especie de Gestapo, sino que además sirve como informante, como servicio secreto para alimentar casi todos los ministerios. O sea, en este país no se contrataba a alguien en algún ministerio, en alguna administración, si no pasaba primero por Ya, la DINA. Perfecto. Después- ¿Y en qué momento Pinochet toma el control total? Es que es el gran- ¿Rápidamente? rápidamente, porque, a ver, primero se suponía que esto iba a ser un gobierno colegiado. Es decir, Claro. Un primero, ratito ustedes y ahí nos claro, volvemos nosotros. primero, y de hecho, el primero que iba a tomar la presidencia de la Junta era Lee, porque era el más antiguo. Pero lo que hizo valer Pinochet era la antigüedad del arma. Ya. Y el ejército era el más ejército antiguo. previo. Y se instala y no soltó más el poder. A pesar de que estaba este plan de que primero tú, después yo, no. Y Después, finalmente los civiles, supuestamente. Mucho del mundo civil, nadie esperaba que este periodo Durara militar 17 fuese tan años. largo. Finales del 73. claro, Ahí nace la DINA y ahí Exacto. Pinochet ya está... lo que pasa es que con la DINA, Pinochet tomó el control porque la Junta Militar se empieza a dividir las áreas. Por Sí, ejemplo, pues, el legislativo. claro, sí. pero la Armada toma la economía. Ujú. Toma la economía y se relaciona con los Chicago Boys y ellos tienen el ladrillo. De Castro y todo de esto, Castro y toda sí. esa gente. La Fuerza Aérea toma de plan, por ejemplo. Y Pinochet, ¿qué es lo que dice? El gallo dice, ¿sabéis que hay un desorden en inteligencia? Los servicios de inteligencia de todos se están chocando, vamos a crear uno.
Y ahí aparece Manuelito Contreras. Con Manuelito. Que Manuel Contreras previamente, ¿qué es lo que era? ¿Cómo era su...? Era un tipo que estaba en Tejas Verdes, en un regimiento, que había tenido instrucción en la Escuela de las Américas en contrainsurgencia y antiizquierdismo. En Ese Panamá, era su- eso, En ¿no? Panamá. Era uno de los hijos de esta doctrina Y Pinochet le tenía norteamericana. mucha confianza, lo conocía. Fue un cercano a Pinochet, fue alumno de Pinochet, Manuel Contreras. Y aparece. ¿Y qué es lo que hace Pinochet? Antes que todos se den cuenta, Pinochet tiene vigilando a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Ya, perfecto. Toma el poder a partir del servicio de inteligencia. Su plataforma de poder fue la DINA. ¿Y en qué momento el plan que el plebiscito que vendría después, el 80 y todo, se empieza a cuajar de vamos a estar tanto tiempo? Eso, Porque ahí interviene un civil, ahí interviene Jaime Guzmán. Ya. Y lo que pasa es que todos pensaban que esto se iba a tratar de un gobierno, o al LIC, por ejemplo, pensaba que esto iban a ser 6 años. La democracia cristiana se le dijo, oye, no te preocupes, si esta cuestión es vamos a tomar el poder y como que les vamos, en algún momento ¿En incluso dónde les estamos? vamos a pasar el poder a ustedes. Se pensaba en que Frei iba a ser el próximo presidente, ¿te fijáis? Así como, ahí está. Bueno, Frei Pero- fue a la escuela militar en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aparece Jaime Guzmán y dice, no, esta es la oportunidad para refundar Chile. Esta es la oportunidad para instalar una manera de pensar diferente. Un Volvemos modelo a la idea económico. portaliana Exacto. técnicamente, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es algo que Carlos Huneeus, en el libro El régimen de Pinochet, llama o menciona de esta manera. Lo que en Chile cambió no fue un modelo económico, lo que se instaló fue una cosmovisión, es decir, una manera de ver todo. A partir del modelo neoliberal. Es decir, desde ese momento en adelante se instala la idea que todo en Chile tiene que ver con rentabilidad. ¿Y en qué momento, El arte, la cultura, la salud, todo tiene que ser rentabilidad. Jorge, y en algún momento esta idea de la DINA y esta guerra sucia pareció mala idea, ¿eh? Y había que entrar a otro proceso. La DINA duró hasta que ya más o menos tenía, Lo que había pasa- hecho varios temas sucios, ¿no? Sí, lo que pasa es que la DINA crece, la DINA agarra un poder inusitado porque en el fondo se encarga de todo un país. Mira, la DINA no es solamente la Claro. policía. No es solo el torturador, es No. también el toque de queda. Claro, y en la televisión. La de una DINA manera estaba también. metida en los ministerios. La DINA. No, hemos visto memos ahora de películas. De ¿no? películas, Claro, sí. Mauricio, como Mauricio, Consejo de Calificación Mauricio Cinematográfica. Weibel, en los Claro. archivos secretos de la dictadura, muestra memos donde censuran un libro de poesía donde salía demasiado la palabra pueblo. Claro. Entonces hay que cambiarla por pacha. Ay, ay, la DINA está encima de todo eso. De todo. Entonces agarró un poder Era tan grande, doctrinario. que empezó a ganar más poder, hasta que se pasan de rosca. Y viene el atentado, después del atentado de Prats, mandan a matar a Letelier a metros de la Casa O sea, Blanca. como que se agrandan. Oye, Claro, perdón, ¿cómo es era? el único atentado en Washington. Fue el primer sí, atentado, el primer atentado. claro, el En primer Estados Unidos. atentado. Sí, A después ver, del avión Entonces que cayó, ahí ¿no? Estados Unidos obliga, en el fondo, a Pinochet a desarmar la DINA. A modificar. Pero lo único que hace es que saca a Contreras, pone a otro tipo arriba y le pone CNI. Ahora, faltan muchos momentos importantes de este periodo. Sí, Falta el plebiscito, faltan las protestas al inicio de los Sí, claro. 80. Vamos a seguir revisando todo este gran libro que ustedes ya lo pueden encontrar, La historia secreta de la dictadura. Jorge Baradit nos acompaña esta noche aquí en Sigamos de Largo. Ya volvemos con más. Miren, chiquillos, aquí estoy tomando sol en... Nah, si es mentira, pero es cosa de tiempo porque ya comenzó el último llamado LATAM. Solo por 3 días con más de 60 destinos en promoción. Vuela por Chile desde 3.990 pesos, bastasas por tramo y por el mundo desde $116. Ida y vuelta. Así de espectacular es el último llamado de LATAM. Ingresa a latam.com y comienza a programar tu próximo viaje. Apúrate, es solo por 3 días. LATAM, juntos más lejos. Estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo a través de las pantallas del 3. Estamos en el día inaugural de la historia de Jorge en nuestro canal porque es su primera visita a todo esto a propósito de la dictadura, su nuevo libro, La historia secreta de este periodo histórico. Hablábamos acerca de esto. es ¿De dónde curioso esto porque- agarramos ahora la dictadura? Es que yo recordaba, estábamos conversando con Jorge, que después de este periodo de los 70, viene esta gran crisis económica Sí, claro. en los 80 y aparece un descontento de la gente muy potente que lleva a las primeras protestas. Sí, como claro que el sí. 81, 82 y el 83 ya estaban arriba de la pelota, ya había una oposición muy fuerte en la Lo que pasa calle. es que hay una diferencia. Durante los 70, Pinochet y la DINA se enfrentan a
el Partido Comunista, al MIR, a movimientos organizados con cabezas, entonces pueden descabezar, pueden ser selectivos. Pero a partir del 82, 83 se enfrentan a las comunidades chilenas, se enfrentan a pobladores, se enfrentan a los civiles. Claro. ¿Te fijas? Entonces ahí ya es un Cambia el monstruo, escenario. Claro, es de mil colas. Y esto nace a partir de lo que les comentaba en off. Es mentira que Pinochet arregló la economía. La dictadura quebró 2 veces a este país. Los Chicago Boys quebraron Chile a fines del 70 y después, producto de un manejo inepto de una crisis mundial, el 82 nos sumimos en la segunda peor crisis de nuestra historia, solo superada por la del 29, que fue global. Y es también ¿Sí? parte Ahora, de un para, proceso, Jorge, ¿no? pero Como, sí. ¿estás consciente de que lo que estás aseverando, hay mucha gente que está diciendo, está hablando cosas absurdas? Son datos, viejo. Cuando alguien dice, el 83 tuvimos un menos 14 de Producto Interno Bruto, es un dato que está ahí. Es un dato que es verificable. No. Cuando podemos decir, había un 45% de gente bajo la línea de la pobreza, el 83, son datos. 25% de cesantía. Ya, es que hay cosas muy fíjate, curiosas de los es que 80. hay gente de muy distintos mundos Sí, Sí. que sostienen de que, más allá de todo la que se critica que uno le puede hacer al gobierno militar, hay un cambio en la forma que se relacionó Chile con el mundo. De hecho, otros países lo imitaron y que trajo prosperidad. Es que Sí. ahora esa prosperidad, perdóname, Sí. y si pongo un ejemplo con respecto a eso, era la idea como que empezaron a llegar los electrodomésticos en Chile, ¿te acuerdas? ¿No? Que empezaron claro. a hacer Y la los ropa, Betamax, sí, los pues. VHS. Hubo una suerte como de juego ahí, ¿no? Por un lado teníamos hoy día las bateas llenas, Claro. las tiendas. Se dice con las vitrinas las bateas llenas, llenas, qué pero no, lindo. antes se decía vitrinas vacías y había plata, y durante la dictadura había vitrinas llenas, pero no había plata. Lo que trajo la dictadura fue una desigualdad económica monstruosa. La desigualdad aumentó de una manera monstruosa. Al final de la dictadura teníamos un país empobrecido, un país con una élite enriquecida pero de manera astronómica, producto además de que prácticamente se les regalaron empresas públicas que Chile había estado construyendo los últimos 30 años. El esfuerzo de industrializar Chile, de construir carreteras, de construir represas, de construir acero en la CAP, de qué sé yo, el petróleo con Copec, todo eso se le entregó a privados. En Chile los privados no construyeron, no han hecho grandes, ¿no? Las papeleras, todas estas grandes industrias fueron hechas por el Estado y fueron entregadas a privados. Entonces se creó una capa Una de nueva gente capa. muy rica, una élite muy rica, pero con una brecha de remuneraciones, de distribución de la riqueza, pero espantosa. Recién se pudo reducir a un solo dígito la cesantía en Chile el año 88, pero producto de planes de la dictadura de cara al plebiscito, como medida propagandística. Ya, o sea, el tema es que durante los 80, con la crisis de Sí. los 80, ya hasta el plebiscito del 88, el país vivió una crisis económica importante. ¿A qué punto? Hay una empresa de encuestas que hasta el día de hoy funciona y que no es precisamente de izquierda, que hace una encuesta el año 89 y le pregunta a la gente las razones por las cuales votó que no. Y me vaya a creer que represión, derechos humanos... y No todo eran eso, los móviles. no era el móvil más amplio, era el 52% solamente. En esto, Sí. el 72% de la gente votó por problemas económicos. Pero igual, Votó que no. igual el número de la gente que votó por el sí es más o menos el 40 y algo. Sí. Bueno, tenéis que pensar en que habían 2 razones ahí. Primero, el miedo. En mi familia hubo gente que votó que sí, por miedo, por temor a que se supiera que esto fuera... Mi abuela estaba muerta de miedo pensando que esto era una trampa Que alguien iba a para saber. identificar gente. Primera cosa. Y segundo, 17 años de control de Mucha los gente medios no de tenía nada de comunicación. fe en el proceso. también. Mucha gente no sabía lo que había pasado. Yo tengo una anécdota de mi mamá que la cuento en el libro. Estaba con sus compañeras de trabajo, con 8 secretarias. Mi mamá era secretaria en esa época. Y mi mamá estaba contando lo que había pasado con los detenidos que habían muerto en el norte, que les habían abierto el estómago, que los habían tirado con rieles al mar. Y las personas empezaron a reír. Le empezaron a tratar de comunista, que era mentira. Y se burlaron un montón de rato de ella. Mi mamá trataba de insistir. Y hubo un momento en que la que estaba callada habló y dijo: ustedes saben que yo soy esposa de Marino. Lo que dice la Eli es verdad. Y todos se quedaron callados.
había un desconocimiento tremendo también. Hay un proceso que, por razones económicas, por razones de libertades restringidas, llega al plebiscito con esta situación muy polar. ¿Cómo recoges ese momento en el libro? Bueno, lo que se intentó fue, lo que hubo ahí primero fue una división de orden político. Hubo un grupo de los movimientos políticos de este país que querían seguir el itinerario de Pinochet con la Constitución del 80 y seguir hasta el plebiscito. Pero había otro que quería derrocarlo por las armas. Por primera vez en su historia, el Partido Comunista apostó por las armas. Porque aunque ustedes no lo crean, de toda la caricatura que hay sobre el Partido Comunista, yo no soy comunista, no estoy ni cerca del Partido Comunista, pero debe ser uno de los partidos más democráticos de la historia de Chile. En Chile. Institucional, en Chile. Y este partido, por primera vez, decide Ir a las armas. ir a las armas, abre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez e intenta derrocar al dictador por las armas. Y se produce esa división. Cuando fracasa el atentado del 86 y comienza la debacle del Frente al año siguiente, el Partido Comunista se une al movimiento institucional y se Al produce final, un grupo. los últimos meses, claro. Sí. Ahora, no pero- se llamó, no eran la misma chapita, me acuerdo que eran chapitas distintas y uno decía no y el otro era no hasta vencer. Claro. Y no tenía Pero símbolo uno- del pero uno se arcoíris, hacía, uno se claro. hacía Una la variación. chapita. Claro. Yo me y hacía mi dentro, chapita. Jorge, dentro de la mente de Augusto Pinochet, ¿cómo se da esta posibilidad de someterse al escrutinio popular? Tú decís porque siendo dictador, es como eso, corrió solo, llegó segundo. es que, Claro. es que a propósito del Fortín primer país del planeta en Sí, elegir po. a un socialista, el primer dictador que va a la urna. parece. Es curioso. Es súper curioso. A él todos sus asesores le decían que arrasaba. ¿No? Habían encuestas incluso que decían que arrasaba con un 70%, que es una locura. ¿Viste? Nunca. Somos millones. Somos millones. Entonces, este gallo ya estaba metido en una burbuja Ya, se donde tragó- todos eran más papistas que el Papa. Y la verdad es que hasta el último momento él pensaba que iba a ganar. O sea, mira la debacle ese día. Ahora, no ¿tú estaban crees que- preparados para esta ¿Tú crees que cuando se sintió perdedor y está toda esta anécdota de cuando Matei. Claro. dice, no, para mí es claro que ganó el no? Bueno, pero él que en dice- algún momento hubo un intento de golpe esa Él noche, dice, como de tomar él las armas. dice otra cosa antes. Matei dice antes, vengo a desactivar una bomba. Cuando va cruzando del Ministerio de Defensa, creo, hacia la Moneda, lo primero que dice es, vengo a desactivar una bomba. Hay antecedentes que dicen que ¿cómo se llama el comandante? No sé cuál es el nombre, pero de la escuela militar, le ofrece los militares que tiene acantonados en la escuela para una acción esa misma noche. Acuérdense que Pinochet sale y dice, no sé, estoy preocupado, han visto gente con pasamontañas y con armas por ahí. En el fondo como tratando de justificar. Matei dice que había un decreto que Pinochet había redactado pidiéndole a todos los comandantes en jefe que le entregaran poder absoluto y que Matei habría roto y se lo tiró en la cara. Ya, en ese sentido, Matei es una figura clave en esa claro noche. que Bueno, está en esa sus noche memorias, clave. ¿no? En la Jorge, memoria de Matei. Alamán y Jarpa también, ¿eh? Alamán, a pesar También, de todo, presionaron. Alamán también presiona para que se reconozca el no. El libro va a generar una discusión, como siempre genera este tema, una discusión súper polar en Chile, una vez claro. más. Pero, ¿qué te pasa con un dato estadístico, otro, que habla de la poca valoración que los jóvenes tienen acerca de la democracia? Cuando tú que has nacido en el 69, que has estudiado el proceso, que has conversado con mucha gente, ¿qué le dirías a estos chicos que hoy día observan este periodo como una historia muy, muy lejana y valoran poco que tengamos un parlamento, bueno o malo, pero que tengamos un parlamento? Yo creo que tiene al que fin y ver al cabo. yo creo que tiene que ver con una falta de perspectiva histórica y en eso somos responsables los más viejos, por no haber sido capaces de encantar con la historia, por no haber sido capaces de entregarle esa perspectiva histórica a los jóvenes. Cuando uno ve que un cabro protestando durante el gobierno de Bachelet grita esto es una dictadura, o cuando alguien se burla del plebiscito del 88 y dice no cambió nada, es porque no tiene idea. Es porque no tiene idea en lo que estábamos y a lo que pasamos. Pasamos a una democracia penca, pero lo que había era una mazmorra húmeda y horrible, ¿te fijas? Oye, y lo que viene a continuación es una etapa también muy estudiada y muy complicada de nuestra historia, que es, sale el plebiscito, se pasa, va a la elección, gana Elwin y viene lo que se llama la transición. Uf, la ¿Cómo? Todavía no termina la eso, ¿no? transacción. ¿Cómo hablas tú ahí de la Mira, transición? a mí me da lata porque históricamente ellos los van a juzgar con harta dureza. Y hay que entender también que en ese momento Pinochet seguía como comandante en jefe, siguiendo con esta tontera del país raro, ¿no? Claro, y con senadores designados. Claro, que es un país donde se derrota al dictador y el tipo sigue en el comandante en jefe del ejército, es como claro. tirado a las mechas. ¿te fijas? Vitalicio. Exacto. Y que hizo Barto Ruido también. O sea, ¿no? mira, se nos olvidan.
cuando Pinochet saca a los milicos a la calle, pintados, no me acuerdo, siempre se me olvida si el primero es el ejercicio de enlace o creo que el primero es el boinazo. Creo que el primero son dos. Con los Pinochet. Creo que es el boinazo. Hay que recordarle a la gente que eso ocurrió porque el Congreso detectó que el ejército de Chile le había pagado 3 cheques al hijo de Pinochet por $3 millones. $3 millones. Hoy día es una cuestión inconcebible. Y a raíz de que se inicia una investigación, el comandante en jefe del ejército saca tropas a la calle. Ese era el nivel de fragilidad que tenía Ya, o sea, la en ese democracia. sentido, ¿tú entiendes que quienes estaban en los Sí, no. puntos políticos tenían que ser un poquito más cuidadosos? Yo creo que sí, no. ya. Sí, no. Yo creo que ese era el contexto, pero yo creo que uno tiene el derecho a haberles pedido un poquito más. Ya. Imagínate que O sea, esta idea de la justicia en la medida de en lo la medida posible, de lo no posible, te claro, parece mira, lógico. una de las razones por las cuales seguimos hoy día dándole a la cuestión y en desacuerdo y sacando libros, es porque durante ese periodo de los 90, con dos, digámoslo, gobiernos de la democracia cristiana, no se ahondó, no se profundizó, no se juzgó gente que tenía que juzgar, todo, metieron todo debajo de la alfombra. Y los cadáveres debajo de la alfombra, compadre, empiezan a oler un Feito. asco. Tarde o temprano. Sin No duda. tenéis cómo sacártelo de la Ahora, a nariz. finales de los 90, Pinochet es preso en Londres y pasa, Sí, ya es senador, pasaste a otro estado y Claro. asume Lago, que es el primer socialista en asumir después de Allende. Claro, y ahí, lo que pasa es que ahí ya estaba todo estaba todo absolutamente enrarecido. Amigos, estábamos todos embarcados. Este otro Lagos tiene algo que Amigos. decir. Nosotros vamos a regresar dentro de los próximos segundos con el Desahogo Express. Últimas palabras del señor Jorge Baradit también junto a nosotros. Ya volvemos con más. Sigamos de largo aquí en el 13. Volvemos. Sí, estamos junto a Jorge Baradit. Sí, nos paramos, viejo, porque Pero tenemos ¿cómo? muy poquitos minutos para decir muchísimas cosas. El libro ya está a la venta. Usted lo podrá encontrar dentro de estos días. Ya se agotó, pero usted va a preguntar su librería favorita. no, ya sí, viene la porque segunda. está- Sí, vienen, Ya. están ahí. ¿Y están ahí. ¿Tienes preparado ya otra historia secreta? Eh, no lo digas. ¡Ah! Oye, vamos a hacer el desahogo entonces. Vamos a hacer el desahogo. Es muy vamos, secreta. papi. Mejor que vamos. Yo primero. Ok. Esto es solo por ejemplo. Bueno, Ya, dale. No sé si escucharon, supieron de una pareja de jóvenes que estaba bailando cueca en el centro de la capital y les, Más rápido, les vamos. pasaron un parte. Les pasaron un parte por estar haciendo un espectáculo no autorizado. No. Y yo digo, en realidad, es verdad, hay muchos espectáculos que no deberían estar en la calle, especialmente... Bueno, pero no las cuecas. La cueca debería ser siempre permitida, al revés, deberían darle plata a los que están bailando cueca. Muy bien. Te salió súper bien, Marcelo. Yo quiero. ¿Vas tú? Ah, Por no, favor. no, Ok. Básicamente, si usted se va fuera del país, si usted va a Brasil, a México, donde sea, en estas fiestas patrias, por favor, que no le baje la nostalgia. Asúmalo. Si viene ganas de comerse un fierrito, de bailarse una cueca, asuma. Usted ya se fue, déjenos a nosotros celebrar tranquilos y sin llorar. Oye, yo quiero mandarle un saludo a Maluma, que hoy día dijo que se sentía un poco víctima porque decía que él era machista. No. Sí, que ya tenía esta etiqueta pegada. Y es injusto. Maluma, Solo anda con 4 babies. 4 baby, que chingan con todo. Papito, Se lo merece. papito, no me Ya. haga, po. Ok, Jorge, vamos. Un Ya, desahogo. yo quiero ser fome. Quiero invitar a toda la gente que no comparte mi visión de mundo, mi visión de la historia, a leer el libro de la dictadura, porque ya es momento de que nos pongamos en los pies del otro. No puede ser que usted, señora, señor de derecha, se emocione con la lista de Schindler y no quiera leer sobre Villa Grimaldi. No puede ser. Ahí está, ahí está. Muchísimas ¡Excelente! gracias, Jorge. Nosotros vamos a despedir el capítulo de hoy. Invitamos a la gente que en este 11 de septiembre lea con calma, bajemos las pasiones, Que se relaje. a abrir la Sí, empatía un con respecto poquito. al momento ¿Y histórico. qué vamos a tener mañana? Sí, ¿quién viene mañana? Bueno, mañana tenemos un especial culinario. Miquel Zuleta, Dani Castro y Sumito Esteves. Sí. ¡Sumito! ¡Me Sumito. encanta! Me dio hambre. Es venezolano, por eso se llama Sí, Sumito. pues, gran chef. Sumito. Hasta mañana. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Buenas noches.